Cuando son exactamente las 9:18 vamos al encuentro del licenciado Gustavo Marangoni, politólogo, profesor universitario, director de MIR, Marangoni y Rodríguez Asociados. Hola Gustavo, buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buen día, muchas gracias por llamar. No, por favor, un placer. Bueno, decía hace un rato que al menos a mí me parece que hace una eternidad que ocurrieron de las elecciones del domingo pasado, ¿no? ¿Qué analizás a hoy? Bueno, yo creo que el hecho más saliente de la semana, más allá de la discusión de quién ganó, quién no ganó, quién perdió más o quién perdió menos, evidentemente fue el acto del día miércoles, porque ese acto en realidad fue resignificado a lo largo de los últimos días. Es decir, el acto había sido convocado en realidad antes de las elecciones. En ese momento yo creo que cuando se organizó se pensaba desde el oficialismo en un resultado igual o quizás hasta un poco peor de las PASO, y evidentemente el domingo la mejora, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es como que le dio otro contexto. Leería ese acto como por un lado la necesidad que entiende el oficialismo de tratar de fortalecer la figura del presidente, con la anuencia de todos los sectores, algunos de hecho y otros más en silencio. Cuando hablo en silencio me refiero a Cristina Fernández, digamos, ¿no? Que deja, digamos, hacer al respecto, porque sabe también que para las próximas semanas y meses hay una agenda muy intensa para el gobierno nacional que pasa fundamentalmente por el presupuesto y el acuerdo con el Fondo Monetario, y pasa por la necesidad de establecer compromisos que, obviamente, para obtener un acuerdo con el organismo internacional que postergue pagos, va a tener que involucrar también algunas medidas menos simpáticas que tendrán que ver con la reducción del déficit, con aumento de tarifas y con otros elementos, pero que son necesarias para poder estabilizar una situación económica que es endeble. La Argentina, hay que recordar, tiene más del 50% de inflación, pero sobre todo tiene muy pocas reservas en el Banco Central, y cuando esto sucede, las cotizaciones del dólar son observadas todos los días, así que la incertidumbre está de manera casi omnipresente en nuestra realidad, y que hay decisiones que hay que tomar o tomar. Ahora, Gustavo, no yéndome aún del acto, fue un acto netamente para adentro, ¿no? O sea, si bien el presidente hizo alusión a Macri, a Milei, me parece que fueron mucho más los mensajes para adentro del frente de la coalición gobernante que para la ciudadanía en general. Sí, yo coincido con eso. Me parece que por distintos factores, muchos de los que convocaron y concurrieron al acto, al margen de pensar en la figura del presidente o de tratar de ayudarlo a tener más centralidad política, también tienen sus propias motivaciones. La CGT, que fue una de las primeras convocantes y organizadoras del acto, en realidad se reunificó antes de las elecciones, y yo creo que viene entre las muchas razones y motivos que puede tener, encuentra en ese anuncio que había hecho meses atrás la vicepresidenta de modificar el régimen de salud de nuestro país, bueno, que involucra las obras sociales, encuentra a la CGT organizándose para defender ese y otros temas que les interesan. Sabe también que en los últimos años los salarios reales han perdido en la economía, y que probablemente con una inflación de horizonte del año 2022 de 50%, defender el salario real no va a ser sencillo, sobre todo si se tiene en cuenta la posibilidad de un aumento de tarifas y de una política devaluatoria diferente a la de este año, así que más vale que eso los encuentre organizados. Después están los movimientos sociales, que tienen sus cuestiones internas, a lo mejor con otros actores del oficialismo, y están también los intendentes convocantes, sobre todo del conurbano bonaerense, que pretenden consolidar la situación de haber sido los responsables de la remontada en esa provincia. Así que se dan muchos partidos a la vez, y de alguna manera, más allá de las declaraciones que hizo respecto de la oposición, el hecho de que el presidente anunciara que para el 2023 el oficialismo va a utilizar las PASO, da la impresión de que por un lado es un mensaje que llega tarde y por el otro lado llega temprano.
Llega tarde porque las PASO, que fue un invento de Néstor Kirchner, lo usó siempre mejor la oposición, particularmente en esta elección, donde el radicalismo pudo crecer en volumen político a partir de esa herramienta, y que llegan demasiado temprano porque uno dice, bueno, apenas habían pasado 3 días de la elección y ya se está hablando del 2023, pero también indiscutiblemente se presenta como una herramienta para tratar de mantener unido el frente de todos, porque fíjate que acá hay un hecho que me parece que hay que poner en valor no positivo o negativo, en valor de análisis. Aún con elecciones legislativas y cuando uno ve cómo termina la conformación de ambas cámaras, el 91% de los cargos está en manos de las dos coaliciones, es decir, tanto en diputados como en senadores. Es decir, las dos coaliciones son las grandes protagonistas y no han resignado protagonismo en el poder legislativo. Creo que esto lo lleva a saber a unos y a otros que unidos pueden ganar o perder, pero desunidos indiscutiblemente le regalarían en bandeja el triunfo a otro. En ese marco interpretativo me parece que hay que ponerle el mensaje del presidente del miércoles. Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. El frente, yo leo y observo que el Frente de Todos retorna en cantidad de votos al 2015, es decir, que pierde lo que ganó en la de 2019 con el Alberto moderado, el cristinismo de ese momento. En las elecciones, cuando gana Alberto, claro, con Massa y con bueno, que en la coalición de Cambiemos hay un enroque ahí y ahora el protagonismo lo tiene el radicalismo. Y que hay un fuerte mensaje de la población hacia estas dos fuerzas mayoritarias votando a candidatos que no estaban en los papeles. No sé si he leído bien y si usted coincide, y me gustaría su opinión. Sí, en líneas generales ha sido así. Sobre todo creo que en Juntos por el Cambio han aparecido muchas figuras nuevas. Bueno, hoy uno puede hacer un listado de dirigentes radicales en todo el país y puede mencionar Lustó en la ciudad, Manes en la provincia, Carolina Lozada en Santa Fe, de Loredo en Córdoba, Campero en Tucumán, Morales en Jujuy, Cornejo en Mendoza, y me estoy quedando corto. Esto uno hace 3 o 4 años no lo podía hacer. No había tantos dirigentes radicales de alto perfil. Ahora, el peso específico o el mayor peso específico en Juntos por parte de los radicales también tiene sus bemoles, en tanto y en cuanto hay otros sectores encarnados en Mauricio Macri, Patricia Bullrich, etcétera, que preferirían un tono más duro de oposición al gobierno. Así que por ahí, digamos, la coalición sigue unida, pero tiene sus diferencias internas, porque justamente se trata de una coalición. Y del otro lado, lo que decíamos, el Frente de Todos ha perdido volumen, y vos hacías bien el repaso, ese 33% que sacó a nivel nacional es el porcentaje prácticamente más bajo del peronismo unido desde 1983 hasta aquí, pero le ha permitido números en ambas cámaras que habíamos mencionado antes, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, retener o recuperar, mejor dicho, el control del Senado provincial. Perdió sin ningún lugar a dudas, perdió menos de lo que tenía pensado que iba a perder en septiembre, también. Entonces tenemos este marco que no se está dando en otros países de la región, donde en Chile, en Perú, en Ecuador, en el mismo Brasil, la fragmentación de la política es mucho más explícita. ¿Por qué digo más explícita? Porque acá está la fragmentación, pero contenida en estos dos rótulos que tienen muchas diferencias hacia adentro, pero tienen una gran coincidencia hacia afuera. Querer o saber que la diferencia entre el peronismo y el no peronismo es muy grande, y que eso los tiene que mantener unidos de un lado u otro con el máximo esfuerzo posible para ser competitivos de cara al 2023. El gobierno piensa o quiere instalar la idea de que lo peor ya pasó, le hace la pandemia, el tema económico, y la oposición dice acá quedan todavía muchas tareas para asignar y para superar entre el 21 y el 23, por lo tanto tenemos oportunidad de regresar al poder. Un tema que me gustaría conocer tu mirada, ¿no? Y adelantándote mi opinión.
con el caso Milei, que es un caso absolutamente porteño, no hay otros casos así en el interior del país, porque algunos lo asocian con Luis Juez, pero Luis Juez viene desde cuando era el titular del peronismo, de la Juventud Peronista en Córdoba, es decir, tiene toda otra trayectoria política. Ahora, Milei representa el voto de la gente que no pretende darle claro mensaje a las dos coaliciones oficialistas, pero que no se sale del sistema, vota. Bueno, Milei sacó el 17% en la capital federal, y esto por un lado tiene elementos novedosos y otros que son en realidad históricos. Digamos que haya una tercera fuerza que tiene un discurso liberal en lo económico y autoritario en lo político, no es nuevo. Existió la UCD en la década del 80 y el 90 y sacó porcentajes aún en la ciudad de Buenos Aires más altos. Lo que sí es nuevo es las características biográficas personales y el carisma que pueda aportar Javier Milei. Pero vos lo decías muy bien, eso está más circunscripto a la ciudad de Buenos Aires, porque de hecho Expert en la provincia manifiesta otras características que en algunos aspectos coinciden y en otros no. Quizás de alguna manera lo que haya que observar es que Milei sacó el mismo porcentaje en casi todas las comunas, es decir, en las más prósperas y en las más pobres. Por lo tanto, hay un voto antipolítica, hay un voto anticasta en el lenguaje que habla Milei, digamos que habrá que ver si se puede mantener de acá al 2023, y eso dependerá de la posibilidad de superar problemas endémicos o si va a haber motivos para el enojo, que uno los puede leer no solo en este voto a Milei, sino también en dos elementos más. En el nivel de participación de las PASO, de las elecciones, que terminó en el 72%, siendo el más bajo desde la recuperación democrática, junto con las PASO del mes de septiembre, y también en el crecimiento de la izquierda. La izquierda es la tercera fuerza a nivel nacional. Claro. Con elecciones muy buenas en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde le ha permitido sumar legisladores provinciales y muchos concejales, y en otros distritos como en Jujuy, donde ha hecho una elección también muy interesante, y teniendo en cuenta que se ha presentado en los 24 distritos, bueno, ahí también podríamos tener un elemento de protesta, de enojo, etcétera. Pero insisto, todos estos fenómenos que se dan... Un 9%. Exactamente, claro. Uno no le puede quitar valor analítico, sin embargo, no han podido lograr que el 90% de los cargos legislativos a nivel nacional se encuentren contenidos por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio sumados. Apareció el movimiento de los varones del conurbano, me parece, en esta elección, no en las PASO. Bueno, fue de abajo hacia arriba la recuperación, sin ninguna duda. Yo creo que yo no he escuchado a nadie que ha dicho qué buena la campaña del sí, del oficialismo, que le permitió recuperar los votos. Gastaron plata en el catalán, me parece, ¿no? No, bueno, perfecto, siempre que... No lo pongas, que no es ético. Un colega. No, pero además es un experto reconocido, internacional y todo eso, pero me parece que la recuperación vino de otro lado. A mí Perdón, sí. Perdón. No, eso que vino, uno cuando va de elecciones en los municipios entre septiembre y noviembre, ve una recuperación, y sobre todo ven algunos municipios donde fueron, digamos, el famoso puerta a puerta. Eso fue un timbreo peronista, digamos, ¿no? A mí me dijeron, Gustavo, bueno, vos sabés que la CGT quedó ahora con un perfil muy peronista, no kirchnerista. Y me dijeron algunos de sus protagonistas que, bueno, hablaron con el presidente previo a esto y le dijeron, bueno, ¿estás dispuesto a gobernar? ¿Estás dispuesto a tener tu agenda? ¿Estás dispuesto a que vayamos para reinventar el peronismo que en tu gobierno no estaba? Y aparentemente luego de esa conversación, entonces fueron al conurbano a concejales, como dice Marco, algunos varones del peronismo con B larga, y ahí empezaron a trabajar para acercar diferencias. No sé si es tu información. Bueno, el tema de que la CGT, digamos, mantiene en su triunvirato un perfil, digamos, más autonómico, es cierto, tiene su propia agenda, como ya comentamos, y respecto de lo que espera o de lo que
quiere el presidente, tanto la CGT como otros movimientos, ahí siempre encuentran con una voluntad presidencial más difusa, ¿no? Porque parece que eso no ha cambiado demasiado, que el presidente es el primero en querer que no se cree el albertismo, digamos. Claro. Entonces, él sigue insistiendo que hay que mantener la coalición unida y que quizás crear un polo que se referencie exclusivamente en él probablemente irrite a la vicepresidenta. Entonces, este es el punto, si se quiere, estructural más conflictivo a congeniar en la Argentina, que nosotros tenemos un sistema de coaliciones con un régimen presidencial. Claro, y esto es medio contradictorio porque las coaliciones son más propias de los regímenes parlamentarios. Claro. Entonces, lo que hay que ver es si en los próximos meses el gobierno va a ganar en homogeneidad y en coherencia a nivel de gestión, a nivel de ministerios. Hoy los ministerios en muchos casos están compartimentados horizontalmente. Esto quiere decir que hay un ministro del grupo A, un viceministro del grupo B y secretario del grupo C. Esto hace un poco más difícil el proceso de toma de decisiones. Digo, para que se explique, para que se entienda lo que estoy diciendo. Culfa Feletti en el Ministerio de la Producción o Guzmán y Bernal, el secretario, digamos, de Energía, digamos, que tienen ediciones contrapuestas. Esto van a convivir mejorando, va a convivir empeorando o no va a convivir. Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo lo ves al jefe de gabinete, Mansur? Bueno, tuvo como un arranque diciendo, uy, acá estoy, 7 de la mañana, vamos, todos, hagamos Scrum, y después se sumergió en un perfil muy bajo y de hecho tuvo que hacer el cierre de campaña de su provincia, en la cual se impuso por un margen muy escaso de 2 puntos, así que también habrá que ver cuál es el protagonismo que tiene el gobierno. Yo creo que vamos a tener un verano por muchos motivos muy intenso. Por el lado de las buenas noticias, porque va a ser una temporada turística extraordinaria, por el lado cambiario, porque vamos a estar todos bastante inquietos para ver qué pase con la relación peso-dólar, y por el lado político, porque creo que se van a terminar de definir cuántos pares son tribota dentro de la coalición oficial, ¿no? ¿Cuánto hacía que no escuchaba esa definición? Por último, abusando de tu tiempo y agradeciéndote, Gustavo, estamos hablando con el licenciado Marangoni. Hoy, ¿ves candidatos 2023, a pesar de que todos quieren, pero ves candidatos realmente tanto en en las dos grandes coaliciones? ¿Ves candidatos? Mira, veo muchos candidatos en la oposición, veo pocos candidatos en el oficialismo. En la oposición uno no tiene que hacer un gran esfuerzo para adivinar que a nivel presidencial Rodríguez Larreta quiere ser candidato a presidente, Macri y Bullrich quieren ser candidato a presidente, Manes quiere ser candidato a presidente, probablemente también hay otros radicales que se quieran anotar. En el oficialismo es un tema, porque salvo una o dos voces aisladas, ninguno ha puesto los motores en marcha por una campaña de la reelección de Alberto Fernández. Cristina no se autopostula y no parecen haber otros nombres hasta aquí. Así que en ese sentido la balanza de papábiles, como diría la Iglesia Católica, la veo más inclinada hoy para el lado de la oposición que el oficialismo. Aparecerá. Siempre. Massa no lo escuché, no escuché el apellido Massa, si no podría estar también ahí, que siempre está expectante. Bueno, sí, pero no lo ha, ni él ni otras voces lo han manifestado, ¿no? Sí. Yo creo que igual saben que tienen por delante una agenda muy grande, ¿no? Es decir, digamos, si alguien me invitara hoy un asado para comer dentro de 4 meses, yo le respondería, mirá, no sé qué voy a cenar esta noche, así que dejémoslo de los 4 meses para adelante, ¿no? Gustavo, un placer, muchas gracias, No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buen fin de semana. Igualmente, el licenciado Gustavo Marangoni.